Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Elena en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Los números importan, eso dicen, pero son como todo, importan según cuáles y según a quién. Por ejemplo, este es el programa número 531 de Elena en el País de los Horrores, si no he contado mal. Lo que ya no me he atrevido a contar son las horas de audio que suponen esos 531 programas, porque la mayoría de ellos superan la hora y media, 2 horas, analizando fenómenos criminales. Para mí, ese número es muy importante. Pero es que, claro, en este mismo instante estamos empezando la 14ª temporada de este podcast. Otro número, aunque sea ordinal. 14 temporadas. 14 temporadas. En podcast, en este medio, no hay tantos que puedan presumir de semejante longevidad, y menos en Crónica Negra, o True Crime, como ustedes prefieran. Yo ya sé que es un motivo de presunción un poquito simplón. Simplemente es que hemos tenido más resistencia que otros, o que hemos empezado antes que otro, pero oye, es nuestro mérito y vamos a sacar pecho por ello. En cuanto a las cifras de descarga y escucha, pues si les digo la verdad, es que no tengo ni idea. Ya les he dicho antes que los números importan según cuáles y según a quién. Y es verdad que las escuchas son importantes, sobre todo para un podcast que está profesionalizado como es este. Y desde luego, a mí debería de importarme. Pero, y soy muy consciente de mi irresponsabilidad, en ese sentido suelo vivir bastante en la inopia, porque no quiero dejar que me afecten y empezar a preocuparme por si hemos subido, si hemos bajado, o si este contenido ha supuesto un pico y hay que buscar similares, etc. Yo prefiero seguir eligiendo los contenidos del podcast libre de criterios comerciales, que al fin y al cabo es lo que son. Y bueno, pues después de haber hecho esta declaración pública, pues por ahí, por ese desagüe se está yendo cualquier pretensión que yo tuviera de ser ejecutiva de una empresa dedicada al audio, por ejemplo. No pasa nada. Ya saben que yo soy una monja consagrada al País de los Horrores y a todo lo que dé de sí, incluyendo sus spin-off en el caso de que sigan surgiendo. Y ahora permítanme que me ponga un momento seria, porque precisamente hoy, que estamos estrenando la 14ª temporada, es el aniversario del día en que todo cambió. Y hay otros números que tener en cuenta, que sí son números verdaderamente importantes. 2996. Es el número de muertos. Más de 1000 sin identificar. Más de 1000 familias sin poder enterrar a los suyos. 25.000 heridos, muchos de ellos con secuelas permanentes. Víctimas de los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York y en el Pentágono de Washington hace hoy 23 años. Y con secuelas permanentes psicológicas, una cifra incontable de personas en todo el planeta, un planeta entero traumatizado y poniendo en marcha las consecuencias de ese trauma, desde entonces hasta ahora, 23 años después. Hoy es 11 de septiembre, aniversario de aquellos atentados que mataron a casi 3.000 personas, pero que hirieron con consecuencias permanentes al mundo entero y cuyas réplicas se siguen sintiendo hoy en día, escalando en horror. Este año el calendario ha colocado el estreno de nuestro podcast, que al fin y al cabo se llama El País de los Horrores, en un aniversario como este. Así que, en el recuerdo para siempre conmocionado por lo ocurrido el 11S de 2001, en la ciudad de Nueva York y en Washington, y en memoria de los caídos, comenzamos esta 14ª temporada de Elena en el País de los Horrores. Es necesario
En los programas como este, de Crónica Negra, hablamos de los asesinos, pero tenemos siempre presentes a las víctimas. Bueno, pues empezamos hoy. Y hablando de números, no tengo ni idea de cuántos programas tenemos por delante a lo largo de la temporada. Simplemente iremos quitando hojas del calendario hasta que alcancemos de nuevo el final. Pero sé que son muchos y sé que son muchas las ganas de llenar de contenido terriblemente humano y de lo más terrible de los humanos este nuevo curso. Por cierto, quiero dar las gracias especialmente a los impacientes, que en el directo que hicimos el otro día por Instagram, al saber que volvíamos hoy, me decían, por fin regresáis. Como si hubiéramos estado fuera, o hubiéramos estado callados un año entero o medio año. Señores, que nos hemos ido solo 5 semanas, que de hecho me parece un poco abusar, ¿eh? En principio tendrían que haber sido 4 y nos hemos ido 5. Pero hemos dejado una audioteca, como he dicho antes, de 530 programas. Además, 2 temporadas de un videopodcast en Movistar. Más de 2 libros para que ustedes estén entretenidos. Y por cierto, que eran nuestras primeras vacaciones en un montón de tiempo. Y yo he estado trabajando, que he hecho un blog. Pero bueno, todas esas ansias son síntoma de pasión y por eso yo lo agradezco de verdad. Ya estamos aquí, vamos a estar semana tras semana, por lo menos hasta el verano que viene, y además para conjurar toda la buena suerte que podamos atraer en esta temporada, vamos a estrenar con un padrino excepcional, uno de los mejores periodistas de este género que tanto amamos de nuestro país. Bienvenido, muchísimas gracias por visitar el País de los Horrores, Manu Marlaska. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Elena? Muchas gracias por invitarme a tu País de los Horrores. Siempre es un placer y un privilegio que visiten este podcast compañeros de profesión que están, además, al cabo de la calle del suceso más tangible en nuestro país. Aquí en el País de los Horrores repasamos y nos nutrimos mucho de vuestro trabajo siempre, porque al final somos un poco ratillas de biblioteca, es lo que toca un podcast, no podemos hacer otra cosa. Y bueno, pues siempre nos dan muchas ganas de secuestraros, como digo yo, teneros horas y horas para que nos expliquéis cómo hacéis, ¿no?, el día a día, pero bueno, no va a ser el caso. Yo te tengo sobre todo para hablar de un trabajo muy concreto, pero antes de meternos en ese, quiero preguntarte cómo va tu primera novela. Tú bailas y yo disparo. Me parece que está yendo como un tiro. Va bien, la verdad es que va muy bien, mucho mejor de lo que yo hubiese soñado en mi mejor sueño, ¿no? Ya ahora mismo acabo de anunciar que hay una segunda edición en marcha, así que bien, tiene un par de meses de vida nada más la novela y ya alcanzamos la segunda edición y bueno, pues muy contento, sobre todo por la acogida de la gente, ¿no? Que siempre es una incertidumbre, siempre es un plato al vacío para quien es un profesional del periodismo y el reporterismo, pero es un devoto lector como yo, lector de literatura, por cierto, y de toda clase de literatura, pues haber hecho una primera novela y que haya tenido esta acogida, pues la verdad es que da un poquito de vértigo, con el vértigo con el que comencé también esta aventura literaria y que continúa ahora viendo los resultados, ¿no? Ahora se trata de acabar de la promoción y encerrarse otra vez a escribir, porque parece que el público demanda una segunda novela, una segunda entrega de estos mismos protagonistas y con ello. Además, me parece que lo que haces es explorar el género thriller basándote mucho en tu conocimiento precisamente de cómo se trabaja, ¿no?, en los grupos de policía. Al final, Tú bailas y yo disparo es una novela, es una ficción con personajes de ficción, pero evidentemente tiene mucha carga de realidad. Tiene primero el empeño del autor, que soy yo, por hacer de todo verosímil, ¿no? No me gustan las novelas negras, novelas policíacas que se despegan tanto de la realidad como lo que estoy viendo últimamente, ¿no?, lo que estoy leyendo. Me gustan las novelas policíacas creíbles, verosímiles, que pueda pasar lo que yo estoy contando que pasa. Y ese empeño, lógicamente, se debe a que toda la novela está impregnada y está salpicada por mis 36 años de reportero de sucesos, claro que sí, que me ha dado acceso a conocer pues el escenario donde se produce, donde se desarrolla la gran parte de la trama, es la Brigada de Policía Judicial de Madrid, son sus grupos de homicidios, donde yo he pasado un montón de horas y de cuyos grupos conozco a un montón de investigadores e investigadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues parecía lógico que si yo hago una novela la hiciese enmarcada en esos territorios que conozco también.
yo creo que una de las cosas que también marca tu trabajo es que nunca te olvidas de homenajear a las personas que están luchando contra el crimen. Eso entiendo que se debe de ver en la novela, puesto que los haces a ellos protagonistas, y también se ve en el libro del que yo quiero que hablemos hoy, que más que por ser un libro es por el caso que reflejas en él, que sobre todo yo creo que lo que retrata es ese gran trabajo, esa titánica investigación que hicieron pues la policía, primero un grupo muy pequeño que se formó para buscar a ese monstruo, de hecho ahí está el título del libro, ¿no? Pero que al final prácticamente estaba implicada pues todo el que vistiera un uniforme, ¿no? Por lo menos un uniforme azul, incluida la Policía Municipal de Madrid, ¿no? Sí. El libro es de la colección de la editorial Al Revés, de esa magnífica colección que muchas veces hemos recomendado de este podcast, que es Sin Ficción. A mí me parece, me declaro una profunda fan, y también he dicho muchas veces que la tenemos muy machacada en el País de los Horrores. Intentamos que vayáis pasando todos los autores para que nos contéis cómo lo habéis realizado, y en este caso pues es el libro Cazaré el monstruo por ti, que recoge toda la cacería del pederasta de Ciudad Lineal, ¿no? Eso es. La Operación Candy, que es como fue conocida esa operación policial. Yo creo que si tuviese que decir algo que tienen en común una gran mayoría de los policías que he conocido a lo largo de mi existencia y de mi carrera profesional, es ese compromiso con las víctimas, ese compromiso inquebrantable, ese compromiso pétreo casi con las víctimas. Las víctimas sean de los delitos que sean, las víctimas de violencia sexual, las víctimas de asesinatos, las víctimas de cualquier clase de víctima. Los policías que trabajan en devolver un poco la justicia a quienes han sido víctimas de delitos tienen un compromiso inquebrantable. Eso probablemente el mayor extremo, el mayor caso que he visto y donde lo he visto con mayor claridad fue precisamente elaborando ese libro, elaborando Cazaré el monstruo por ti. Yo elegí, cuando me propusieron desde la editorial Al Revés hacer un libro para esa colección, en aquel momento solo había uno. Yo soy el número 2, quiero recordar, de la colección, ese libro es el número 2. Me propusieron hacer que eligiese cualquier asunto, cualquier tema. Y yo decidí, sin dudar, que quería hacer la Operación Candy. Sin ser un gran conocedor de la Operación Candy, porque la Operación Candy la llevaron a cabo, la ejecutaron unos cuantos policías que son muy pocos amigos de los medios de comunicación, que no les gusta la prensa. La gente de UFAM no quiso focos ni cuando la operación había coronado con el éxito de la detención y el esclarecimiento de todos los delitos, y en ese momento ellos quisieron focos. Pero yo sabía que allí tenía que haber muchísima más información, muchísima más materia, y sobre todo tenía que haber unas enormes cicatrices en el pellejo, en la piel de los policías que investigaron ese tema, ¿no? Y era lo que me interesaba contar. Me interesaba contar la caza del pederasta de Ciudad Lineal desde el punto de vista de esos policías que se comprometieron, que dejaron, que paralizaron sus vidas, que aparcaron todas sus vidas hasta dar con él y hasta poder detenerle y poder dejar a una ciudad entera como Madrid, la ciudad más importante y más grande de España, con la tranquilidad de haber retirado de la circulación, haber quitado en medio a semejante monstruo. Bueno, yo creo que todos los que tenemos un interés en el suceso y en la crónica negra conocemos de largo tu trabajo en tantos programas de televisión, en radio, en prensa. No somos ajenos a tu manera de contar las cosas, pero yo tengo que confesarte algo que igual me deja un poco en evidencia, y es que, porque me gusta pensar que también con unos cuantos años ya a mis espaldas tratando estos temas, pues me he curtido y soy una tipa dura, y yo me he emocionado en varios momentos leyendo el libro, no solo cuando transmites esa intensidad con la que vivieron los profesionales, ¿no? los policías, esta investigación, sino también por lo obvio, ¿no? Porque cuando las víctimas son menores es muy difícil no estar tragando saliva y no estar intentando evitar que te caiga la lagrimilla por la comisura de los ojos, ¿no? Todavía hoy, después de unos cuantos años ya, después de muchos años ya como reportero, ha pasado ya varios años desde que publiqué Cazaré el monstruo por ti. Yo leí, releí, vi, revisé todo el material que había. Estuve muchas horas entrevistando a policías
Pero es verdad que hay momentos que recuerdo de la elaboración del libro y me siguen emocionando y se me sigue erizando la piel, la verdad. Desde la rueda de reconocimiento de las niñas, donde reconocieron al pederasta, hasta el testimonio al que pude ver, al que pude acceder, que lógicamente no ha salido nunca en televisión ni va a salir, el testimonio de las crías en el despacho del juez, la declaración, concretamente la de una de ellas, la de la mayor de ellas, la que yo he llamado Paula en el libro, en brazos de su madre, rota y descompuesta y partida en dos cuando llegó el momento de recordar lo que le había hecho ese tipo, pues son instantes, es verdad, que me siguen emocionando, ¿no? Porque además hay una conjunción de factores. Yo creo que más allá de que las niñas efectivamente te afectan especialmente cuando uno es padre, pues afectan especialmente cualquier delito en el que las víctimas sean menores, pero además hubo una conjunción que es la que formaron un personal absolutamente comprometido con ellas, ¿no? La jueza creo que dio una lección, una soberana lección de cómo debe ser una jueza de instrucción y de la sensibilidad y la profesionalidad de una muy buena parte de quienes se encargan de administrar justicia, ¿no? Ahora está muy de moda desprestigiar a la justicia, decir estupideces como que los jueces vienen de élites económicas o de otra clase de élites, poner en cuestión el sistema judicial y poner en cuestión a quienes administran justicia, ¿no? Bueno, pues a todos esos mamarrachos que tienen esas ideas, todos esos payasos que cuestionan permanentemente el sistema judicial, yo les pondría esas imágenes que te digo de una señora jueza que convierte su despacho en una suerte de guardería, que lo llena de globos, que lo llena de chucherías, que deja su sillón de jueza a las crías para que se sienten en él y que hace todo lo posible, todo lo que le sale del cerebro y del corazón para poder sonsacar todo lo que puede de esas crías y, por tanto, quitar de en medio durante muchos años a quien les ha hecho tanto daño, ¿no? Bueno, el ejemplo no es ella, el ejemplo son todos los funcionarios de su juzgado, y ya más allá, hablo mucho más allá de los policías, ¿no? La jueza, los funcionarios, la fiscal, todo el mundo estuvo comprometido. Y eso, ciertamente, a mí, como ciudadano, como ferviente defensor del sistema de derecho, del Estado de Derecho que tenemos, pues me emociona también, me emociona mucho. Incluso por encima de algunos padres, ¿no? Porque una de las cosas que cuentas es que no todos las víctimas y víctimas subsidiarias o víctimas secundarias, como puedan ser los padres de estas niñas, tuvieron el mismo grado de implicación, no sé, de compromiso, de implicación, ¿no? Y, aunque fuera en defensa de sus propias hijas. Ahí está la cara y la cruz, ¿no? La cara es la madre de quien yo he llamado Paula, que cuando la niña se rompe, la coge en brazos, la sienta en sus rodillas y dice una frase que para mí es inolvidable, que le dice, cuéntalo y cuéntalo por última vez, que ya nunca más lo vas a tener que contar, ¿no? Esas palabras dichas a tu niña, decirle que cuente los horrores de los que fue objeto por parte de un pederasta, pues a mí me sigue emocionando mucho. Y la cruz era la madre de esa cría china, que además es la peor, la que más lesiones tuvo y la que seguramente no va a recuperarse nunca, jamás en su vida, de lo que le hizo ese tipo, que mientras la jueza y todos los funcionarios trataban de sonsacar algo de información de la niña, la madre estaba con un teléfono móvil, ¿no? Hasta el punto que tuvo que llamar la atención la jueza. Bueno, va con el grado de implicación y de compromiso de cada uno, pero casi siempre cuando uno se acerca a estas historias, cuando uno lleva mucho tiempo haciendo sucesos, pues suele ver las dos caras, suele ver lo mejor y lo peor de la sociedad. Uh-huh. Bueno, también una cosa que mencionas en el libro, hablando de otra niña china que también sufre el ataque, o posiblemente sufre el ataque de este individuo, es que quizá tenga también mucho que ver con el tipo de cultura, ¿no? Que tienen una serie de prejuicios todavía sobre eso, que hace como que oculten, como que se tengan que avergonzar, algo que en nuestra propia cultura tuvimos que quitarnos de encima. También tuvimos que sacudirnos de encima el sentimiento de culpa cuando tú eres víctima de algo tan terrorífico como esto, ¿no? Y más siendo una niña, pero bueno. La comunidad china es una comunidad muy, muy, muy impermeable. Lleva muchos años aquí asentada, pero las relaciones de la policía con la comunidad china siguen siendo francamente complicadas, precisamente por lo hermético y por lo impermeable de la sociedad. En este caso era un delito sexual del que efectivamente, bueno, pues todavía están en esa fase en la que una se siente responsable aún siendo víctima,
pero en otros muchos delitos, como los secuestros, por ejemplo, cuesta mucho que confíen en la policía para resolverlo, ¿no? Y ahí todavía hay un gran esfuerzo que hacer, sí. Todo parece que empieza con cuando aparece una pequeña, me parece que de origen dominicano, aparece abandonada a una hora intempestiva en una gasolinera y esta niña la recoge una pareja porque además está muy cerca de ser atropellada, parece que también ha sido drogada y este es el detonante de la operación Candy, aunque después, atando cabos gracias a una de las inspectoras que está dentro de esta unidad, ella lo relaciona con un caso anterior de un año, me parece que un año antes o unos meses antes, precisamente de una niña china que queda en nada porque... Un intento, digamos, una tentativa. Un intento, aquello, sí. Pero también por lo mismo, porque ese hermetismo hace que la información sea como muy parcial, ¿no? Sí, eso la niña cuenta una historia que los propios agentes ven que no cuadra, que hay lagunas, pero no consiguen sacarle más. La niña china dice que un hombre la ha acompañado hasta su casa, cuenta que la ha hecho ducharse y que se ha ido. Sí, pero ellos saben que ahí hay algo más, que seguramente ha quedado. Ella tenía la llave, llevaba la llave de la casa donde tenía que ir, él se debe colar y bueno, aquel episodio queda registrado sin más, no tiene mayor, no le da mayor trascendencia y lógicamente no se abre ninguna investigación, ¿no? El problema es que cuando aparece esa cría de origen latino, consigue claros síntomas de haber estado secuestrada durante varias horas y de haber sido víctima de abusos. Ahí afortunadamente la memoria de una de las funcionarias de la UFAM funciona y dice, la zona es parecida, la situación es similar, ojo, no vayamos a estar ante lo que más teme alguien que se dedica a perseguir los heterosexuales, que es un serial, ¿no? Un violador en serie. Y el tema, claro, es que todo está ya cuando la cría española, cuando esa niña, la que yo llamo Paula, es secuestrada durante casi 12 horas y entregada después, de vuelta después a su sitio, ya aquello pone en evidencia que ahí lo que hay es un secuestrador y un violador en serie, ¿no? Un violador en serie de niñas. Lo que desató en Madrid, pues claro, que se encendiesen absolutamente todas las alarmas. Una cosa que van a encontrar también nuestros secuaces en el libro de Manu Marlaska es que él va, además, dando buena cuenta de la historia de cada uno de los grupos, de las unidades de la policía, cómo se han ido formando, incluso de los profesionales que están al frente de esas unidades, y aporta, por lo tanto, mucha intrahistoria y te va haciendo comprender muy bien cómo se produce toda la buena resolución de este caso, que sin duda se debe, como se suele decir, ¿no? De aquellos, ¿cómo es? De aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Sí, eso es, sí. Los mimbres de los que están hechos los cestos. A ver, la UFAM, que es la unidad que protagonizó esta operación, como tantas otras, es una unidad ciertamente especializada. Es una unidad que está especializada en los delitos que atañen a menores y en la violencia sexual, ¿no? La UFAM la componen los grupos de menores también y los grupos dedicados a perseguir la violencia sexual. Para entrar en la UFAM hay que solicitarlo, hay que pasar una serie de requisitos, hay que hacer un curso de especialización y por tanto son gente francamente preparada, la gente que está dentro de la SUFAM de toda España. Cada brigada de policía judicial y cada comisaría provincial tiene su grupo, su unidad de UFAM. Y en este caso, además, para colmo, lo que se hizo fue aislar al grupo investigador, se le protegió, se le aisló y de todo el resto para que pudiesen trabajar sin el ruido que había alrededor, que era muchísimo, ¿no? Yo recuerdo aquellos días casi como unos días de histeria colectiva en la que parecía que en cualquier momento se podían llevar una niña de un parque y Madrid lo vivió así, hasta tal punto que la Policía Nacional tuvo que poner en marcha sus unidades de participación ciudadana para ir a los colegios, para hablar con padres de alumnos, para hablar con profesores y generar un efecto doble. Primero, el efecto de, oye, si veis algo que no cuadra, llamad a la policía, si veis a alguien merodeando, y el otro efecto, el más importante, el de tratar de tranquilizar a la población ante lo que parecía un fantasma que robaba niñas sin un solo grito, sin que nadie se diese cuenta, pero a los ojos de todos, a plena luz del día, y cuando en Madrid había un despliegue policial visible, porque era muy visible, había muchos coches, muchos uniformes por la calle, y aún así él seguía llevándose a crías delante de las narices de la policía, ¿no? Eso provocó, como digo, casi un estado de histeria colectiva.
Pero justo cuando cuando aparece a la niña que tú llamas en el libro Lua, obviamente decimos que él llama en el libro porque la identidad de estas niñas está protegida y por lo tanto los nombres no son. También la de los policías has omitido los apellidos por lo mismo, por la misma razón, ¿no? Porque para proteger sus identidades, es cuestión de proteger sus identidades. Bueno, pues cuando aparece Lua, que es, digamos, la segunda víctima, aunque todavía no lo saben, en principio es la primera. Esta policía que tiene esa memoria prodigiosa y por lo tanto es la profesional ideal para estar ahí, la relaciona y se quedan como en estado de latencia esa sospecha de, ojo, que podríamos estar ante un serial. Y aunque no sea oficial, ellos ya están en previsión de que van a tener que buscar a un serial, ¿no? Además hay una norma que es terrible, pero es así, ¿no? Un policía sabe cuando está ante un serial, sea un asesino, sea un violador, que lo que más le conviene al policía es que repita, porque sabe que la repetición va a provocar el error. Y entonces ellos trabajan muy pendientes, pero casi con la seguridad de que va a repetir. Sí, porque además este tipo al que van a cazar es un verdadero profesional. Y de hecho, la sorpresa viene cuando lo identifican, que no es que sea un profesional de esta clase de crímenes, es que tiene un historial delictivo brutal. Lo que pasa es que no quiero tampoco adelantarme a la historia. Como estábamos diciendo, efectivamente llega el momento en el que se produce la tercera víctima, que es la niña a la que llamas Paula. Y aquí, por desgracia para Paula, pero por suerte para la investigación, esta niña es un prodigio de memoria y es un prodigio de concentración y se convierte en una testigo fabulosa, porque todo lo que cuenta, pese al dolor que la causa y pese al trauma terrorífico que tiene, y que además vamos a ir viendo a lo largo de la narración de tu libro que ese trauma va aflorando conforme pasan los meses y es un momento muy duro cuando tiene que contarlo ante la jueza, pese a toda esa preparación que efectivamente la jueza hace para que sea lo más fácilmente transitable para las víctimas. Pero Paula es la gran colaboradora de la policía, hace un retrato exacto de todo el escenario. La niña describe perfectamente los pequeños errores que comete, son fruto de que este criminal seda a sus víctimas y ella tiene confusiones que después son perfectamente identificadas por la policía y son seguramente por el baile que puede haber en su cabecita. No es que pensemos que es una niña de 8 o 9 años, creo recordar, a la que habían suministrado algún tipo de sedante y aún así ella da detalles del coche, detalles muy precisos del coche, da detalles de el tipo de edificio, dibuja, incluso hay un dibujo en las actuaciones, hay un dibujo a mano alzada, hay varios dibujos de ella a mano alzada de cómo era el aparcamiento que daba acceso al edificio, de cómo era el edificio, recuerda cómo era el ascensor, recuerda cómo eran las puertas y recuerda con todo detalle cómo era la casa donde se produjo la agresión sexual de la que fue objeto, ¿no? Todo esto convertido casi en un juego por los funcionarios de la UFAM, por los policías de la UFAM, que convirtieron todo aquello pues en una suerte de juego, de veo, ¿no? Para que la gente lo entienda. Ellos se iban a su casa, la recogían, la llevaban a comer un helado, la llevaban a algún lado y así poco a poco la iban sacando toda la información necesaria, ¿no? Esa información que resultó a la postre absolutamente fundamental y crucial para la identificación de los escenarios, de los espacios donde actuaba el pederasta de Ciudad Lineal. Fue una desgracia para él fijarse y capturar a esta cría, porque esta cría era un verdadero portento, un verdadero prodigio, no solo de memoria, sino de facilidad a la hora de transmitir comunicación, porque uno puede tener mucha memoria, pero ser incapaz de transmitir, y más en el estado en el que probablemente estaba esa cría, ¿no? Y sin embargo fue pues la mejor aliada. Ella y otra de las víctimas fueron las mejores aliadas que tuvo la policía para poder detener al pederasta de Ciudad Lineal. Seguramente sin el testimonio de María y sin el testimonio de la última víctima, pues todavía este señor andaría por ahí haciendo el mal o otro tipo de mal, porque ya has apuntado tú antes que era un polidelincuente, alguien con una plasticidad delincuencial muy grande, que era capaz de cometer todo tipo de delitos. Pero es verdad que el testimonio de esas dos niñas fue absolutamente crucial, fue básico para acabar con él.
para dar. Otra cosa que también se extrae inmediatamente, o que los propios componentes del núcleo duro de este grupo Candy, que extraen inmediatamente, es que este individuo siempre deja o utiliza una firma, y es que él, para captar a los niños, hace siempre referencia a la familia de estos niños y aprenden los nombres. Él está observando, elige a las víctimas, ventea cerca de las zonas donde están los críos. Estos críos no están solos. No. Porque yo recuerdo en aquel momento, cuando se iban informando... Solo una de las víctimas estaba sola con otro grupo de menores, nada más que una de ellas. La última, concretamente. Pero recuerdo que se contaba, porque también se contaron muchas tonterías, porque al final la prensa se precipita, intenta llenar los espacios con información y con desinformación, y muchas veces se dicen tonterías. Y recuerdo que se hablaba de que los niños estaban en algunas ocasiones solos. No, estos niños estaban en las inmediaciones de sus padres estaban sentados, los niños estaban en los parques, pero es que este individuo se las apañaba muy bien, porque escuchaba, aprendía los nombres y los llamaba por su nombre, de tal manera que ellos les hacía creer que efectivamente había una cierta familiaridad, una cierta... Él hacía lo que se llamaría en los delitos, los ciberdelitos, ingeniería social, ¿no? Es decir, él lo que hacía era efectivamente observarlos durante un tiempo, menos en el último delito, que yo creo que se precipitó porque vio a la cría que estaba agastada entre dos coches orinando y no pudo evitar llevársela sin más, ¿no? Sin hacer esa... y sin tener la casa donde llevarla, en fin, fue todo muy precipitado. Pero en todos los delitos anteriores él observa, él mira, él sabe los nombres de las crías, las llama por su nombre y se las lleva, claro, a plena luz del día, con sus padres delante, pero sin que nadie grite, sin que nadie note nada raro. Los propios testigos, cuando hay niños testigos, como en el caso de Paula, hay amigas de Paula que son testigos de cómo se la lleva, dicen que no, que se fue tranquilamente con él porque la llamó por su nombre y porque le habló de unos vestidos que se tenía que probar, que tenía su madre, ¿no? Entonces, con ese tipo de artimañas, él se las apaña para llevarse a las niñas sin ninguna violencia, claro, porque cualquier acto de violencia habría llamado la atención si lo haces a plena luz del día. Claro, él solo puede actuar a plena luz del día porque por la noche no hay niños por la calle. Y entonces necesita actuar a plena luz del día, pero planifica todo muy bien. Él tiene conciencia forense, él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, porque no en vano, por ejemplo, uno de los rituales que él sigue es lavar con profundidad a las niñas después de agredirlas sexualmente y antes de devolverlas. Eso es tener una gran conciencia forense. Sabe que si las lava difícilmente van a quedar restos suyos ahí, y aún así es cierto que con el trabajo que hizo la policía científica se logró encontrar restos biológicos de él en las prendas de algunas de las niñas. Estas precisamente las lecturas que va haciendo el grupo de investigadores. Claro. Se da cuenta que tiene esta conciencia forense, inmediatamente se da cuenta de que tiene esta firma. A mí me parece fascinante toda esa deducción, porque es cierto que es algo que también mencionas en el libro, ¿no? Que actualmente estamos muy acostumbrados a que lo que se filtra en la información generalmente es que los crímenes graves se resuelven muchas veces por la tecnología, ¿no? Porque se triangula la posición del criminal, se está buscando por las cámaras. Y esto es artesanía. Esto que estamos viendo aquí es artesanía. Hubo un análisis absolutamente concienzudo del modus operandi, un máximo aprovechamiento de todas las declaraciones de las niñas, buscando cada detalle, buscando cada cosa que pudiese hacerle único al tipo, y con esos datos que iban facilitando y lo que ellos iban observando, iban trazando un perfil. Y no hablo de un perfil al modo americano, no eran profilers, de hecho es muy curioso porque aparecieron por Madrid unos cuantos especialistas del FBI con la intención de ayudar a la policía, a la Brigada de Policía Judicial de Madrid, a la UFAM, y claro, les dijeron que para trazar un perfil con cierta fiabilidad, no recuerdo el número, pero dijeron que tenían que esperar como a que cometiese 20 o 30 delitos, ¿no? Que dijeron, mira, no podemos esperar, claro, a que nos haga 20 o 30 violaciones de este tipo, ¿no? Entonces, aquí hubo mucha artesanía y mucha orfebrería y mucho instinto de los de toda la vida, ¿no? Mucho olfato de los de toda la vida, de lo que tenían que buscar. Pero claro, estamos hablando de alguien que era un fantasma, una sombra, no tenía ningún contorno. Y ponerle contorno primero, después una forma más o menos regular, después una cara, unos nombres y unos apellidos,
fue cuestión de muchísimo trabajo, de la conjunción de muchas sensibilidades distintas dentro de la policía y finalmente de un esfuerzo humano y económico también, por qué no decirlo, de la policía, que puso en marcha una operación muy, muy ambiciosa, ¿no? Cuando ya se entra en la última fase de la operación, donde se llena de parejas de policías de paisano prácticamente todos los puntos sensibles donde creen que por los que puede pasar el tipo, ahí hay un esfuerzo material y humano muy, muy grande, ¿no? Pero era la única manera de dar con él. Hay otra de las cuestiones, bueno, después de esta chica que has llamado Paula en el libro, viene el asalto a la niña china, Sí. a la cual no queda muy claro cuando secuestra. Parece que la niña se tiene que ir a su casa y la intercepta en un semáforo, pero luego hay otro momento en el que parece que la coge directamente en la puerta de la tienda que regentaban sus padres. Parece que se la lleva de ahí. Y esta niña... Y a ver, es un punto de inflexión, porque la violencia que emplea con esa niña hace pensar a los investigadores que él puede estar creciendo. Hay un clásico dentro de los delitos sexuales, que es la escalada criminal del delincuente sexual, que empieza siendo un exhibicionista o empieza siendo un mirón, luego hace unos tocamientos, luego viola a alguien y puede acabar matando, asesinando, en el marco de la violencia sexual siempre. Pero entonces, la violencia que ejerce contra esta cría china, que además es una niña, es la más pequeña de todas, es la más frágil de todas de constitución, y las heridas que le provoca, los daños que le provoca son gigantescos y hacen pensar, es un punto de inflexión, digo, porque hace pensar a la unidad, al grupo Candy, que pueden estar ante un crecimiento y que no saben si lo siguiente que va a hacer es acabar con la vida de una niña, ¿no? Y aquello, lógicamente, hace saltar absolutamente todas las alarmas. Pero a la vez hay un problema muy grande con esta cría, que no obtienen ninguna información, cero información. Lo único que saben es el lugar desde el que se la llevó. Pero no hay nada más porque la cría es incapaz y fue incapaz durante toda la instrucción de aportar ninguna información, porque esa niña estaba absolutamente rota. Cuando se le recordaba o cuando se la llevaba al lugar en el que fue secuestrada, se bloqueaba absolutamente y no hubo forma de sacarle ninguna información. O sea que, aun siendo el delito más terrible, más violento, más grave de los que cometió, sin embargo la policía se encontró ahí con un muro que no había manera de sacar ninguna información. Déjame decir a las personas que nos están escuchando que, pese a la crudeza del caso, tú en el libro eres considerado y eres delicado. No es que sea difícil de leer, es difícil el caso en sí, pero nadie se va a encontrar con una descripción demasiado explícita de nada de esto, salvo las que son imprescindibles para entender. Yo tenía el parte delante, quiero decir, claro, cuando lo escribí, pero me negué a reproducir esa parte de lesiones, pero bueno, pues es un daño enorme y ya está, ¿no? Creo que es más que suficiente, ¿no? Claro. Lo digo por si alguien, de repente, por lo que estamos ahora narrando, puede sentir como un cierto rechazo, ¿no? No, el libro creo que es muy, muy bueno, que la gente que le interesan estos temas y, bueno, pues es parte también necesaria para conocer cualquiera de los que escuchan este podcast. Yo doy por hecho que les interesan estos temas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, insisto, siendo víctimas menores, siempre como que tienes una cierta barrera, cierto, ¿no? Rechazo, siempre... lógico, espanta tanto, horroriza tanto, que provoca cierto rechazo, y yo por eso fui especialmente cuidadoso, ¿no?, a la hora de describir eso. Sí, Pero hay cosas que son necesarias conocerlas, y sí que dejas claro que a esta pequeña es a la que más daño hace, y es especialmente duro, sin necesidad de ser explícito, cuando describes el momento en el que ella aparece de nuevo perdida. Todas estas niñas aparecen buscando a sus padres en lugares completamente desarraigados de donde ellas han sido secuestradas o de sus lugares familiares, y una chica que está paseando a su perro la encuentra y ella se abraza como si fuera... Se agarra a ella casi como si fuese la última persona sobre la faz de la tierra. Como un koala, ¿no? Ella... Exacto, y no quiere saber nada, y cada vez que se le acerca un hombre, sea un sanitario, sea un policía, se esconde su cara y no quiere ni mirarlo, siente un rechazo. Durante toda la instrucción que se intentó, el grupo Candy intentó sacar algo de información de ella, rápidamente se dieron cuenta de que no podía ir ningún varón, no podía ir ningún hombre, ¿no? Porque ella
aquello la dejó tan bloqueada que no podía ni siquiera ver una figura masculina. Y eran chicas, eran mujeres policías las que lo intentaron, ¿no? Aún así tampoco hubo forma, ¿eh? No, como digo, el bloqueo de SIA, que es como la he llamado yo en el libro, era absoluto y nunca se pudo obtener ninguna información. Tampoco la jueza pudo, ¿eh? La jueza, lo máximo que se logró, que es mucho, evidentemente, dado el estado de la niña, y hay otra escena de esas que a mí me siguen emocionando, que es que la jueza era absolutamente consciente del estado en el que estaba esa cría, y cuando llegó el momento de la rueda de reconocimiento, la agarró en brazos, la cogió en brazos, la subió en brazos. Cuando se encendieron las luces de la rueda, donde estaban los 5 miembros, los 5 componentes de esa rueda, ella le preguntó a la chica, señala con el dedo quién te hizo daño, y la niña señala, sin ningún género de dudas, al autor de la violación, al autor del ataque, al autor de la agresión, y la jueza tiene un gesto de esos maravillosos que es que inmediatamente se da la vuelta para que ella no lo tenga que ver nunca más, ¿no? La gira con ella en brazos y ya está. Y eso es todo lo que pudo aportar esa cría en la instrucción. Todo lo que pudo aportar es el positivo que dio en esa rueda, nada más, exclusivamente, porque bueno, era una niña completamente rota. También resulta muy impresionante la coherencia que hay en todas las víctimas y los testigos menores, porque, por ejemplo, a Paula la secuestra estando con 2 amigas, a otra de las niñas que creo que has llamado Laura, que intenta secuestrar, pero es un intento fallido, está con su hermano de 5 años. Sí. Y todos coinciden, la descripción siempre es coherente, salvo algún cambio, pero describen los lunares o describen la barba de 2 o 3 días, el pelo bastante claro. Sí, hay a ver, para un niño todo el mundo es alto. Entonces todas decían que era muy alto, verdad, pero claro, no pueden decirme 1,70, 1,90, ¿no? Evidentemente. Pero sí que hay rasgos que se repiten, los lunares, la barba más o menos descuidada, la forma de hablar incluso. Ellos tienen claro que es alguien español, por ejemplo, que no tiene ningún acento en ninguna parte, y es alguien sí que aproxima más o menos la edad, y saben que es alguien de una complexión muy fuerte. Hablan de pequeños detalles, ¿no? Algunas de las niñas recuerdo que decía que tenía muchas venas, ¿no? Es decir, estaba muy vascularizado, tenía los brazos muy vascularizados, propios de quien hace mucho ejercicio, mucho deporte de fuerza, ¿no? Propio de los culturistas, ¿no? Y ahí incluso hay una perdona. Ahí hay una clave que es la última víctima, ¿no? La última víctima es la que ya desencadena la operación tal y como acabó, ¿no? Seguramente sin esa última víctima, que era otra niña especialmente despierta, además con una vida un poquito complicada, vamos a dejarlo ahí. Era una chica con un entorno familiar bastante complicado y más lista que los ratones colorados. Pues esa cría le da a la policía una serie de datos que precipitan ya todos. Sí. De hecho, hay una lectura que también me parece muy interesante que hace la policía, que de nuevo nos lleva a ese trabajo que tú has dicho orfebre, o que yo digo artesanal, pero casi de deducción más clásica a los Sherlock Holmes, que es cuando las descripciones de las víctimas más antiguas hablan de un hombre delgado y las más últimas hablan de un hombre muy fuerte. Eso es, sí. Y los policías deducen, un momento, que esto me hace pensar en un tipo que va a un gimnasio y que se está ciclando. Se está ciclando, esas diferencias efectivamente, ¿no? de complexión en poco tiempo tan grandes y tan perceptibles, tan visibles, que hasta una niña lo puede escribir. Hay alguien que lo atribuye a un ciclo. Oye, se está poniendo un ciclo, se está ciclando y está hinchado como se hinchan los culturistas, ¿no? Esa es la primera pista que apunta hacia alguien que frecuenta los gimnasios y que bueno, probablemente esté familiarizado con el mundo del culturismo y con el mundo de los productos que sirven para suministrarse esos ciclos. Sí, así es. Y luego a la inversa, cuando ya está bajo custodia, avisan a la jueza, vamos a hacer lo posible porque las ruedas de reconocimiento sean cuanto antes, porque se niega a comer y esto va a significar que se va a deshinchar y por lo tanto su aspecto físico va a cambiar muy rápido. Lo de las ruedas de reconocimiento en este caso es de lo más surrealista que he visto. Yo recuerdo que había un empeño por parte del entonces jefe superior de Madrid, Navarro, y por parte del jefe de la brigada, Luis Conde, de que nadie pudiese ver el aspecto actual de él, ¿no?
Y entonces lo taparon permanentemente, lo llevaron por vías distintas, habilitaron unos calabozos especiales para que no tuviese que pasar por ninguna parte. Es decir, había un celo máximo para que nadie pudiese invalidar las ruedas de reconocimiento, ¿no? Para que nadie dijese, es que las niñas ya lo han visto antes, no puede servir esta rueda de reconocimiento. Y es cierto que el aspecto que él tenía cuando es detenido tenía poco que ver con las imágenes que los medios de comunicación obtuvieron de él de las redes sociales, donde estaba, bueno, pues en un periodo, digamos, estaba muy fuerte, estaba muy grandote, estaba muy voluminoso, y cuando lo detienen ya no tiene ese aspecto porque, por lo que sea, porque había decidido cambiar el aspecto, ¿no? Pero había un celo casi enfermizo por preservar su imagen y por alejarlo de las cámaras para que nadie pudiese captar esa imagen y que los reconocimientos fuesen válidos. Aún así, es que lo que me sigue pareciendo impresionante es la memoria de estos niños, porque incluso con el coche, además el empeño que tienen, no era así, o cuando Paula visita la casa, esta casa no era porque las puertas eran de otra manera, y su memoria no fallaba. Sí. Simplemente estaba confundiendo el trastero, en la parte de abajo, que lo recordaba, el trastero. Exacto. Con la puerta de la entrada, era el color de las puertas que confundió, ¿no? Mucho más fiable la memoria de los niños que la de muchos testigos adultos, ¿eh? Muchísimo más. Hay estudios, y en Estados Unidos se han hecho varios estudios en ese sentido, en cómo el recuerdo puede ser distorsionado, ¿no? Se ha rescatado a varios presos del corredor de la muerte anulando los reconocimientos que habían hecho algunos testigos, ¿no? Porque ya se ha demostrado que es poco fiable lo que la memoria retiene. Los niños, por la razón que sea, que yo desconozco, eso algún neurólogo seguramente lo sepa valorar mejor que yo, sí que tienen una capacidad retentiva muy grande. Claro, pensemos que algunas de estas crías pasan 8, 9, 10 horas hablando de este tipo. Y claro, y le ven, y la que tiene más dotes de observación y no está absolutamente en shock, pues puede fijarse y puede retener detalles, ¿no? Claro, hay una niña, esa última víctima, que incluso da detalles de lo que llevaba él en el coche. Y claro, eso facilita un montón el trabajo a la policía, ¿no? Se dan cuenta de que alguien que lleva una toalla, que lleva una botella de plástico, que lleva una bolsa, necesariamente está saliendo de un gimnasio o va a un gimnasio. Piensan que está saliendo porque ella describe que está sudando todo el tiempo, que está, bueno, cuando uno hace un esfuerzo, es verdad, muy prolongado en un gimnasio, tarda mucho en dejar de sudar. Y aquí también la fortuna quiso que el comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial era un tipo muy aficionado al gimnasio, y entonces estaba muy familiarizado con ese tipo de cosas, y tiene claro, él se empeña, él tiene la absoluta seguridad, con una fe casi inquebrantable, de que hay que buscar a este tío por los gimnasios de todos esos barrios donde recogía. Esta es otra de las cosas que encontramos, otro de los puntos, yo creo, de inflexión que encontramos en este caso. Un tipo que ha resultado muy regular en todos sus asaltos o intentos de asalto, porque tiene muy marcado una victimología, es decir, las niñas, incluso las que son más mayores, cuando las ven los agentes... Ser más pequeñitas, sí. Exacto, casi todas las niñas a las que a él le gustan son de unos 6 años, porque incluso las que tienen 11 parece que tuvieran 6. Sí. Le gustan muy pequeñas, siempre menciona algún familiar para llamar su atención, intenta llamarlas por su nombre, siempre actúa de la misma manera, y de repente hay un último, digo un último porque lo atraparon, no hubiera tenido que ser necesariamente último. Sí, bueno, es el último, y además después de ese asalto huye de Madrid, ¿eh? Exacto. Este cambia. A esta última niña que tú has llamado Daisy, una niña también de origen latino, la coge, la monta en el coche y se la lleva a un descampado, no a una casa. Eso es. Y esta niña resulta como Paula, una memoria prodigiosa, una capacidad para relatar todo lo sucedido minuto a minuto como si hubiera sido grabado a fuego en su mente, da tal cantidad de detalles, ayuda tantísimo a la investigación, incluido una parada que hace su asaltante en un chino, que ella conocía perfectamente, de tal manera que pueden ir los agentes y confirmar con la dependiente del chino. Por cierto, antes hemos mencionado que no suelen colaborar mucho, y de hecho esta dependienta se fue de Madrid en cuanto se llenó su calle de... Efectivamente, ¿no? Dejó la tienda y dejó todo, sí. A ver, esta niña Daisy, que digo, había tenido antes, lo he mencionado así muy por encima,
tiene una vida un poco complicada, tiene una desestructura familiar bastante grande, estaba sola en la calle jugando con unos primos, creo recordar, y ella se pone a orinar entre dos coches. Y la explicación que me dio en su momento la policía, yo creo que es bastante factible, ¿no? Sí. Él de repente pasaba por allí, vio a la niña y no pudo evitarlo. No pudo reprimirse. No pudo reprimirse. Él tenía siempre un plan y tenía la casa a su disposición. La casa donde se producen todas estas agresiones estaba vacía para que él pudiese llevar a las niñas, ¿no? Y aquí, por lo que sea, no tiene la casa disponible, no tiene un lugar y se la lleva a un descampado, hace esa parada para comprar una crema, es todo improvisado, todo completamente improvisado, ¿no? Él debía salir del gimnasio porque la niña cuenta que en el asiento de atrás hay una toalla, una botella, una bolsa, habla del aspecto de la ropa que llevaba en ese momento, ropa indudablemente deportiva. Habla ella de la vascularización tan enorme que tiene en los brazos y en los hombros y bueno, pues todo eso, todos también esos la mujer detalles. de la tienda dice eso. Sí, cierto, es verdad. La mujer china de la tienda también habla de esa vascularización y de esos brazos enormes que tenía el tipo, ¿no? Hay una imagen muy famosa que fue portada de algún periódico donde se ve a una policía, creo que es una de las chicas de la UFAM, del grupo de Candy, de la mano con la niña en el lugar, en el escenario del ataque, ¿no? Donde ella contó con todo detalle todo lo que había pasado en ese descampado, ¿no? Fue captada esa imagen y fue portada de algún periódico. Y es una imagen que resume perfectamente cómo de la mano de esa cría se pudo dar con él. Incluso hay una testigo inesperada, que es una madre que ha salido a pasear con el carrito de su bebé y que se fija en él porque le gusta. Eso es, porque le hace gracia, efectivamente. Se fija en él y da detalles y la policía la toma declaración. Pasa muy cerca, pasa relativamente cerca de él y le llama la atención porque, oye, el tipo es un hombretón, es un tipo con una muy buena planta y lo describe con todo detalle. Pero, claro, ya hay una descripción. Claro, es el gran error, ¿no? El error que estaban esperando es ese. Es que no ha podido reprimirse. Hay una descripción muy fiable de él, hay varios testigos ya que lo han visto, ya no solo son las niñas. Se abre la posibilidad de acceder a cámaras, a imágenes de cámaras de seguridad. De hecho, se trabaja con una imagen gracias al paso por esa tienda de la que hablabas antes, y se trabaja con una imagen que desgraciadamente por la posición del sol en ese instante no es válida a efectos identificativos de matrícula ni de nada, ¿no? Pero se trabaja, ya hay una imagen con la que trabajar. Es decir, lo que antes ya era un fantasma, ahora empieza a tener cierto contorno, ahora empieza a tener ciertas sombras, ¿no? O sea, cierta forma, pero claro, con eso no sé, que allí no había material para detener a nadie, ahí no había nada de efectos identificativos. Aún así, otra cosa que recoges en el libro son los datos, los macrodatos, ¿no? Y a una le da mucho vértigo cuando lee cifras como 500.000 de coches, 8 millones de conexiones de teléfono, leyendo, pero aún más cuando lee que se estaban mirando las matrículas recogidas por las cámaras GoPro de los coches de policía municipal, o que se miraban las matrículas de todos los coches que entraban por la carretera de Burgos o la carretera de Barcelona. Sí. Claro, es impresionante. Esas carreteras tienen OCRs, tienen lectores de OCR, ¿no? Los OCRs leen matrículas sin parar de manera sistemática. Y uno puede pedir, la policía puede pedir todas las OCR de un tramo horario o de unos cuantos días, ¿no? Pero claro, eso es un trabajo absolutamente amanuense, o sea, es una bestialidad. Yo he visto esos listados, o sea, eso es inmanejable. Claro. Pero, sin embargo, allí en ese grupo Candy había gente solo dedicada a ese análisis de datos, ¿no? Otra cosa que se hizo fue buscar en los lugares donde se habían producido los secuestros y las liberaciones de las niñas, pedir todos los datos de las antenas que daban cobertura a esos lugares y buscar puntos en común. Es decir, si hay un teléfono que ha estado en todas partes, bueno, pues es un candidato, es un buen candidato. Claro, eso en una ciudad como Madrid, que es bastante frecuente que de una antena salte a otra porque está saturada una de ellas, lo cual dificulta todavía más las cosas, ¿no? Entonces, ese trabajo de grandísimas bases de datos, de un montón de información, había gente especializada en ello. De hecho, después se contó también con la Comisaría General de Policía Judicial, que se sumó
al operativo para manejar precisamente todas esas bases de datos. Bueno, es que también arrojas la cifra de 500.000 de sospechosos, distinguiéndolos de otro nombre que les daban a los que realmente eran personas de interés, que eran los candidatos, ¿no? Eso es, los candidatos. que estaba muy bien buscado el nombre, ¿no? Efectivamente, los candidatos, y ahí sí se quedaron menos, ¿no? Porque todo eso es producto de, se miraron, por supuesto, personas con antecedentes, gente que había salido permiso de prisión, y a eso se tenían que ir sumando cosas. La posibilidad de que manejasen vehículos, si tenían un teléfono que estaba presente en todo eso, y luego en aquella época hubo mucha denuncia, mucha histeria, como he dicho al principio, que puso puso bajo el radar policial a gente que nada tenía que ver. Uh-huh. Y al final, pese a todo ese manejo de datos, cruzando que si los dos vehículos, que varias víctimas hablaban de que este hombre llevaba un Citroën Picasso, otras decían que un Toyota. Se pidieron todos los coches, son 2 de los coches que más ha habido en nuestro país. Aún así se miraron todos los coches, se hablaba de una matrícula, se descubrió que no era la matrícula. Bueno, era el número del cristal. El número del cristal. Sí, eso es. Bueno, pues aún así este crimen se resuelve gracias a la intuición. Toda la vida. Se resuelve como los de toda la vida. Exacto. Gracias al olfato. Exacto. Este tipo cogió a Daisy porque no se pudo contener, la vio agachadita entre 2 coches y no se pudo reprimir y se la llevó. Y este tipo acababa de salir del gimnasio. Luego vamos a vigilar todas las alrededores, todas las inmediaciones de donde cogió, secuestró a esta última víctima y sobre todo las proximidades a los gimnasios. Y se llenó las calles de policía de paisano y así en una plaza, en una glorieta, en Pilar Miró, no se da el alto, sino simplemente se acercan a un tipo que coincidía con la descripción, por supuesto, como pasa tantas veces, ¿no? Los agentes que salen a patrullar, a hacer esta control, no llevan una imagen en sus teléfonos móviles, no, simplemente la llevan en sus cabezas, la llevan perfectamente memorizada. Sí. Además ahí, para aislar precisamente la información, lo que había era un briefing diario, los turnos de mañana y de tarde, cuando salían todos estos del dispositivo, la gente que iba a estar por parejas en las inmediaciones de gimnasios de los distritos afectados por el pederasta. Entonces, en esos briefings se enseñaba la fotografía. Se decía, la fotografía no, el retrato robot, ¿vale? Se enseñaban una serie de retratos robot y se decía, miren, buscamos a alguien con estas características, ¿no? Bueno, y ahí ya se trata del olfato de los policías. Claro, en esas parejas, en ese dispositivo, se tiró de los mejores fisonomistas que tiene la policía, que son los especialistas en atracos. Los especialistas en atracos son gente capaz de identificarte a alguien por los andares, por un gesto que haga con la mano, por un trozo de una oreja, por la barbilla. Son verdaderos maestros, son unos fenómenos en eso, ¿no? Uh-huh. Y es uno de esos policías de atracos el que cuando ve a este tipo le dice a su compañero, ojito, que va a ser este. Y efectivamente, le toman nota le piden el carnet, le dicen que están haciendo una cosa rutinaria, ¿vale? Y ya está, y le toman nota del DNI, que muestre el DNI, toman nota de sus datos, y hay algo que les llama la atención, que es que le iba a ir un coche y finalmente no va al coche, ¿eh? Sí. Se ve que no quiere que lo relacionen con ese coche y ya eso hace levantar las orejas, lógicamente, a los policías. Y a partir de ese instante, a partir de que se tiene el dato de él, de que se tiene una cara, se tiene un rostro, se tienen unos antecedentes policiales, se tienen unos domicilios también, se hace una investigación a la inversa. Me explico. Se trata de situarle a él en todos los escenarios mediante todos los medios que se pueda. Ya bien sea su presencia con el teléfono, ya bien sea la vinculación que tiene a los coches, en fin. Ya se hace una investigación más tradicional y una investigación a la inversa para que todo cuadre. Ay, por supuesto no lo iban a tener fácil por una vez, ¿no? Y uno de los antecedentes, que era el más importante, pues por supuesto no iba a estar informado. Exacto. Y encima había un error. No estaba ni informatizado y encima había un error, y es que no estaba registrado con los antecedentes completos. No estaba registrado como un delito sexual, para que la gente lo entienda. Estaba registrado como
quiero recordar que era como una detención ilegal, Eso pero no es. estaba registrado como un delito sexual, que además era una menor la víctima, es decir, que cuadraba perfectamente. Por tanto, él no aparecía en la lista de los sospechosos que se hizo en un primer momento con la lista de personas con antecedentes por delitos sexuales contra menores, ¿no? Ujú. Y entonces, claro, aquello lo complicó todo, como tú dices, efectivamente, pues no iban a tener nada fácil. Tampoco fue fácil dar con la guarida porque no estaba su nombre, ni mucho menos, ¿no? Sino que hubo que buscar entre su familia a ver si alguien tenía alguna propiedad que cuadrase con aquel piso que describió con tanta precisión la pequeña, que con tanta descripción describió Paula, ¿no? Y efectivamente la madre tenía su piso, a su nombre, perdón, un piso que sí que cuadraba con esa descripción. Y entonces, dentro de ese piso, también hubo que descubrir dónde estaba el fallo de memoria de esa testigo. También se pudo comprobar dónde estaba ese antecedente, porque él tiene una lista de antecedentes enorme: robos con violencia, vinculación con bandas... Secuestros, sí, lesiones, tenía muchísimos antecedentes. Sí, pero en el sí. 98, en marzo del 98, él había secuestrado y había agredido sexualmente a una niña, que por cierto se llamaba Elena, de 7 años, en Fuencarral. Y había hecho exactamente lo que hacía con las niñas, que había hecho con Paula, que había hecho con Sia, que había hecho con todas las niñas. Calco. Era exactamente lo mismo, la misma firma. Lo mismo. Claro, si ese antecedente hubiese quedado registrado informáticamente como tal, seguramente la operación Candy habría durado mucho menos y no estaríamos tú y yo hablando de esto ahora. Claro. Pero el problema es que, bueno, esto a veces pasa y no es atacable a nadie. No, que hace 26 años no había el rigor que hay ahora a la hora de plasmar cualquier delito de este tipo, ¿no? Y de que quede registrado informáticamente, digitalmente, como lo que es, ¿no? Es cierto que en aquel momento había más ligereza, por decirlo de alguna manera, y no queda registrado como el delito que realmente era, y eso le facilitó las cosas, claro que sí. Y luego... Volviendo al piso, lo que te iba a decir, ahí, claro, había algo fundamental, que era vincular ese escenario con las agresiones sexuales, ¿no? Y ahí hay un trabajo ímprobo del DEVI, de los agentes de Policía Científica de Madrid, que se empeñaron en encontrar unos restos y encuentran y pueden vincular la presencia de al menos una de las niñas allí en ese piso, ¿no? Concretamente de Paula. Logran encontrar en una funda de plástico de un colchón, logran encontrar restos biológicos de ella y de él mezclados, lo que ya no dejaba ningún lugar a la duda. Además, después de que hubiera sido limpiado por una señora porque tenían intención de instalarse allí, encuentran esos rastros biológicos. Esta es quizá la parte más difícil siempre, porque parece que toda la cacería es la parte más complicada y no, quizá es la más densa, que más ansiedad genera, pero la parte más difícil siempre para mí, y que a mí personalmente cuando leo la crónica de los hechos es la que me genera más ansiedad, es cuando la policía tiene que atar perfectamente a su sospechoso, porque ya lo tienen, y es el momento en el que se les puede escapar de rositas, porque... Precisamente porque somos absoluto. Claro, había un convencimiento absoluto de que era él, pero sabían que tenían que llevarlo completamente atado. Claro, tiene que haber unas garantías, porque si no, en cualquier momento, si hay algo, hay una cosa mal hecha, se les va, y se les va sabiendo que es él, ¿no? Y aquí sabían que no iba a derrotar, sabían por el tipo de delincuente que era, que no iba a derrotar, que no iba a confesar, de hecho nunca declaró, y por tanto tenían que poner ellos todo de su parte, es decir, tenían que llevarle al juez casi un atestado que fuese el relato de los hechos probados de una sentencia. Poco más o menos tenían que llevarle eso, que es lo que llevaron, la verdad. Y de hecho la juez al principio dice, no estaremos ante un asesino de la baraja. Referencia que todos podemos entender, creo, ¿no? Eso es, sí, porque ellos no querían que se repitiese aquel episodio tan lamentable cuando se precipitó la detención de una persona acusada de los crímenes de la baraja sin que tuviese nada que ver, ¿no? A Javier Antuñano se llamaba. Por las presiones que siempre hay. Claro, por las presiones políticas que había, ¿no? En este caso, el comisario de la brigada aguantó muy bien la presión política, aisló muy bien a su grupo investigador y no pudieron trabajar con toda la calma del mundo y pudieron reunir la carga probatoria suficiente para poder, Pero además es que el trabajo es digno de verdad de conocer lo que hicieron, porque también localizaron los dos coches y este tipo tenía muchos contactos en el AMPA.
porque, bueno, pues esos antecedentes. Y Se había había movido toda la vida en ese mundo, sí. Y había conseguido librarse de los 2 vehículos vinculados al pederasta de Ciudad Lineal. Los había además movido de tal manera que casi había triangulado, ¿no? Eso, los había enmascarado para que no se pudiese seguir su rastro, ¿no? Pero ahí ellos saben que son una parte importante del puzzle y acreditan cómo los ha vendido, cómo se ha deshecho de ellos, localizan las páginas donde estaba y a la jueza instructora le presentan todo eso. Es decir, aquí tenemos a este individuo que está vinculado a estos hechos por esto y era muy difícil que saliese de Rositas. De hecho, la única baza que jugó el abogado defensor, que fue un abogado de oficio y que hizo un gran trabajo, y hay que decirlo, hay que reconocerlo. Es más, en el recurso, en la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó la condena, Marchena, el magistrado del Supremo, hace una mención expresa al trabajo del abogado de oficio, que es algo insólito en una sentencia del Supremo, y aquí se hace, ¿no? Y el abogado jugó una carta que era muy arriesgada, que era cuestionar que el ADN fuese de él, sino que podía ser de alguien de la misma línea paterna. Y lo que hace la policía es un informe, casi como si fuesen expertos en genealogía, porque buscan todo el árbol genealógico del sospechoso y van descartando, van diciendo por qué ninguno de los miembros de su familia pueden haber estado en el lugar de los hechos en el momento de los hechos. El tipo, el mismo día prácticamente que le identifican, ese momento en el que le paran en la glorieta de Pilar Miró, ya pide refugio a un familiar, se va a Santander con intención de no regresar más que puntualmente a Madrid. Es decir, se quita de en medio, cree que con eso lo ha solucionado, pero no. Los geos, unas semanas después... A partir de ahí, la policía no deja de vigilarlo, se pone en marcha además a los mejores especialistas que tenemos en España de vigilancia y seguimientos, que es la UCAO, que son expertos en seguimientos a terroristas normalmente, pero aquí se utilizan sus medios y sus conocimientos para vigilar a este tipo, que incluso hay una ocasión en la que están a punto de tenerlo porque viene a Madrid, pero viene a tener un encuentro con su novia adulta, evidentemente, ¿no? Sí. Viene una noche, pasa un rato con ella y se vuelve a Santander, pero ya nunca deja de estar vigilado. Desde ese momento nunca deja de estar vigilado y ya era esperar unos cuantos resultados de pruebas técnicas que había para poder atar bien el atestado y esperar a detenerlo, evidentemente, ¿no? Y ya está. Cuestión que se produce el 23 de septiembre de 2014. Sí. Leyendo el libro, parece que esto hubiera durado muchísimo más. Y no, en realidad yo creo que es un trabajo muy rápido el que hace la policía. Toda la investigación se produce en unos meses. Yo se les hizo muy largo. Sobre todo Créeme cuando se les hizo muy largo. Entiendo que, por un lado, para intentar detener al monstruo, que creo que está muy bien puesto ese calificativo, ese nombre que le das en el libro, y también, casi te lo diría como ironía, cada vez que se tuvieran que enfrentar al listado de datos. Entonces se les tendría que hacer larguísimo. Sí. Pero vamos, que le detienen el 23 de septiembre de 2014, ¿no? Sí, esa mañana, muy temprano, la UCAO le da el relevo al GEO, al Grupo Especial de Operaciones, y es el GEO el que entra en esa casa, en esa vivienda, y lo detiene sin darle opción ni a respirar, vaya, poco más o menos, ¿no? Había un empeño también por parte de los investigadores, me río porque lo contaban de forma bastante peculiar, que era que no le tocasen la cara. Sí, es verdad. Que el GEO no le tocase la cara. Que bueno, que si había que dar algún guantazo, que se lo dicen, pero que no en la cara, ¿no? Una detención y una detención del GEO no es algo tranquilo, ni mucho menos. Suele haber la violencia, la fuerza indispensable para reducir en pocos segundos a alguien, ¿no? Para que la gente lo entienda. No es que los GEO vayan pegando guantazos a nadie, sino que una detención del GEO es una detención muy, muy especial, que se tiene que producir de manera muy rápida, y para eso a veces hay que emplear violencia, claro que sí. Entonces tenían miedo de que en ese momento le tocasen la cara, ¿no? Y ellos querían que la cara la tuviese intacta para que las niñas... Claro. De hecho... Había un componente muy curioso que solo sabía el jefe del grupo del GEO que va allí, que es que el mismo tipo, Ortiz, se les había escapado al GEO en una operación. Ajá. Y entonces, claro, no quería decírselo al resto de compañeros por si los compañeros, digamos, que quisieran, bueno, pues tomarse
ajustar algo de cuentas con el tipo que se les había escapado. Por si al final sí que le tocaban la cara, vamos. Eso es, efectivamente, sí. De hecho, no es raro y ocurre en esta detención también que en la casa viven 3 personas. Este tipo que casi está de ocupa porque va a casa de su tío. Y se supone que va completamente a los hechos. Claro, sí. Y se supone que va para echarle una mano en una obra, pero aparece tal y como recogen en el libro, con 5 maletas, lo cual ya les da la pista de que no tenía ninguna intención de quedarse poco tiempo. Y la mujer de su tío le da un ataque de histeria, cosa que creo que nos podría pasar a cualquiera si nos vemos aparecer a los geo de repente en casa, porque los geo son estos que vemos en las películas, ¿no? Los que van de negro. Yo he estado en un par de detenciones con ellos, de operaciones de madrugada, que me han dejado acompañarles con una cámara y con equipos, y es muy, muy, muy impresionante. Quiero decir que se entran en pocos segundos con una violencia extraordinaria, tiran abajo una puerta, revientan una puerta en pocos segundos y van vestidos de negro, con cascos y con armas muy grandes. Sí, y además ellos son bastante grandes también, con lo cual, efectivamente, lo mínimo que te puede pasar es tener un ataque de ansiedad. Ojo, y eso cuando utilizan la puerta, que a veces también te entran por las ventanas porque se han dejado descolgar, que eso ya es aún más impresionante. Sí, pero bueno, ellos tienen, el geo tiene especialidades, y hay una especialidad que es muy curiosa, que se llama aperturas. Son gente que inventan ellos incluso y hacen intercambios con policías de todo el mundo sobre la mejor forma de reventar una puerta, sea cual sea el tipo de puerta. Sí. Pero vamos, y encima utilizan horas intempestivas precisamente para pillarte lo más desprevenido posible, con lo cual yo creo que el ataque de histeria está garantizado, ese ocurre seguro. En principio, la detención se produce por 5 delitos sexuales, 5 agresiones sexuales, 1 en grado de tentativa, 6 detenciones ilegales, 2 en grado de tentativa, 2 homicidios en grado de tentativa, 2 de delitos de lesiones, 1 en grado de tentativa, 2 delitos contra la salud pública, pero al final estos cargos no son los que le imputan a la hora de juzgarle. No. A ver, lógico, la policía tiró por elevación y, por ejemplo, calificó de tentativa de homicidio 2 de los ataques por la gravedad de las lesiones e incluso por el lugar donde las deja, ¿no? Bueno, ellos sabían perfectamente que no se iba a sentar en el banquillo por todo eso, pero ellos tienen que ir a máximo porque quieren que pase el mayor tiempo posible dentro de prisión, ¿no? Al final es la jueza la que sustancia las acusaciones, y hay que decir que Ortiz tiene un proceso con todas las garantías y que se queda en lo mínimo, ¿eh? Ortiz tiene un procedimiento en el que se le queda todo en lo que era ya muy difícil escaparse. Exacto, no solo de delitos, sino incluso de víctimas. No todas las víctimas... Solo quedan 5 víctimas. Exactamente, al final son 4 delitos de detención ilegal, 4 agresiones sexuales y 2 delitos de lesiones contra las víctimas que en tu libro aparecen con el nombre de Lua, Paula, Shia y Daisy. Sin embargo... No, al final hay tentativas, hay hechos que eran atribuibles a él pero que no se pueden demostrar. De hecho, por el juzgado pasan más niñas que esas 4 y no hay nada que permita a la jueza poder acusarle de esos ataques, de esas agresiones, ¿no? Por eso digo que tuvo todas las garantías. Es un tipo que fue juzgado con todas las garantías y que salió bien parado dentro de lo que cabe, judicialmente. Él no dice nada ante la policía, no dice nada ante la jueza instructora, o sea, él se ampara en su derecho a no declarar, pero creo que al final en el juicio sí llega a... En el juicio hizo un alegato muy confuso, A ver, el turno de última palabra yo que he estado en muchos juicios, es muy curioso cómo el turno de última palabra, hay quien verdaderamente lo utiliza pues para pedir perdón, para buscar algo de redención, ¿no? de algún hecho terrible, y luego hay quien como él, como Ortiz, y lo he visto en más ocasiones, hace una especie de confuso alegato en el que va hablando de los hechos y que va... Este fue larguísimo, recuerdo, fue no sé cuántos minutos duró, pero un montón de minutos que estuvo hablando y que iba diciendo, pues yo no pude estar ahí porque tal, porque cual, porque no sé qué, para acabar diciendo que a él le horrorizaban esos delitos y que quien lo hubiese cometido debería pasar el resto de su vida en la cárcel, ¿no? Bueno, tenía una ocasión extraordinaria, como digo tantas veces, de pedir perdón y de por lo menos... Pero no, él siempre ha ido en negativa, él jamás ha reconocido todos esos hechos, pero claro, tampoco no ha dado ninguna explicación de
contra todas las pruebas que había en su contra. Uh-huh. Al final la condena son 70 años, me parece, Sí. que además Sí, está sí, sí. es en firme, está ratificada por instancias superiores. Sí, por el Supremo, sí, ya no tiene vía. Lleva 10 años en prisión, bueno, pues le quedan otros 10 por lo menos. Sí, porque no esos 70 años va a cumplir un máximo de 20, me parece. Eso, se convertirán en 20 años de prisión y ya está, por tanto le quedan otros 10 años todavía en prisión, ¿no? Va a bueno, salir veremos. todavía demasiado joven, creo yo. Bueno, ya, pero a ver, yo no, los que me conocen y los que me leen o me escuchan o me ven, saben que no soy yo precisamente un buenista, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí que es cierto que hay casos, yo he conocido casos de agresores sexuales seriales tremendos, que han salido de prisión y no han vuelto a dar un problema, ¿no? Hablo del violador de pirámides, por ejemplo, como Arlindo, ¿no? Uno de los mayores violadores en serie de Madrid. Salió de prisión y se retiró a un pueblo y nunca más se ha vuelto a saber de él, ¿no? Lo que habla a favor de ese papel rehabilitador de las penas de prisión, ¿no? Pues ojalá Ortiz salga así también. Obviamente nunca son años suficientes para esas niñas y para los padres de esas niñas, ¿no? Eso está claro. Nadie va a reparar eso. Hay una frase que me dijeron los padres de quien yo llamo Paula, que es que ellos habían hecho de su vida, del centro de su vida habían hecho que Paula olvidase lo que le había ocurrido. Ellos querían que estar dedicados en cuerpo y alma a que Paula olvidase lo que había pasado y lo que había sufrido. Y espero que sea así. Yo creo que en el caso de Paula, además, estoy seguro de que lo han conseguido, que tenía una familia extraordinaria, absolutamente volcada y convencida de que era posible hacer eso. Bueno, pues ojalá sea así. Yo quiero agradecerte de nuevo todo tu trabajo en general, te lo dije en un mensaje, pero quiero agradecerte de nuevo todo tu trabajo en general, pero concretamente lo que has hecho en este libro, porque yo tengo la sensación, quizás solo sea mi sensación, porque uno no puede estar siempre, por mucho que se dedique luego a contar aquí casos y crónica negra, etcétera, no me da la vida para conocer al dedillo todo lo que ocurre, ¿no? En el mundo. Además, nosotros nos dedicamos a crónica negra internacional, no solo en España. Y yo tengo la sensación de que el caso del pederasta de Ciudad Lineal no se conocía bien, ¿no? Que las crónicas son lo que se publicaba era bastante superficial. Sí, por eso yo me empeñé en escribir este libro, ¿no? Porque sabía que había muchas cosas que contar de este caso, que por la aversión que tenían los policías y que siguen teniendo hoy, a esos policías a la prensa no querían saber nada de ellos. Sí. Hombre, yo a veces lo entiendo y a veces me meto con ellos, ¿no? A veces entiendo perfectamente que sean un poco, rechacen un poco el que los plumillas nos metamos la nariz donde no nos llaman, y luego a veces también me meto con ellos. Entiendo que durante la investigación nos tenga que mantener apartados, pero también podíamos recuperar esa vieja buena relación que teníamos y bueno, pues como creo que muchos tenéis, depende, ¿no? De cada uno, claro. Depende de cada uno, yo soy muy respetuoso con eso. Claro, lo respetable que uno sea, ¿no? Lo respetable eso que uno es, sea, al fin y al cabo. Eso hay que ganárselo también. Claro, sí, y entiendo que a veces no nos lo hemos ganado. Yo he dicho muchas veces que creo que cuando se rompió esa buena relación, quizá quien rompió la baraja fuimos nosotros, ¿no? Fue la prensa. Por supuesto que sí. Pero bueno, afortunadamente todavía hay profesionales que contemplan y respetan un código ético que es fundamental y que yo creo que en el periodismo de sucesos hay que llevar por bandera siempre. Evidentemente. Uno de ellos eres... Si no vas a ningún lado. Claro. Uno de ellos, sin lugar a dudas, eres tú. Hay otros profesionales que yo siempre pongo como ejemplo en este podcast, pero Manu Marlaska es otro de los que por fin han visitado este país pues de los horrores y te lo agradezco mucho. Espero que no sea la única vez. Te daremos la lata en alguna otra ocasión. Vale. Y te agradezco, insisto, mucho tantas y tantas horas de buen periodismo que nos nutren sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Gracias.
Sinceramente, yo creo que arrancar temporada contándoles un caso terrible como este, pero que supone un ejemplo alucinante de investigación policial, de vieja escuela y mucho oficio, y hacerlo además a través de la voz de un magnífico periodista de sucesos que también es de la vieja escuela y que también tiene mucho oficio, como es Manu Marlaska, si además hemos contado con su atención y con su interés, no es comenzar el curso con el pie derecho, no. Es hacerlo dando un salto con los 2 pies juntos y encima caer con gracia. Gracias como las que yo tengo que dar a Alberto Espinosa de Yes We Cast por su trabajo en la edición de este podcast. Y claro está, a todos ustedes, qué bueno que vinieron y qué bueno que volvimos. Y a partir de ahora y hasta nuevo aviso, ya saben que tienen una cita ineludible todos los miércoles, pues para darse un paseo conmigo por el país de los horrores. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.